Listo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué fue lo primero que vimos? Nuestro primer tema importante para nosotros fueron los espacios vectoriales. ¿Qué necesitamos para los espacios vectoriales? Necesitamos un conjunto y un campo. Y si puse campo con... Tenemos un campo y un conjunto. ¿Sí? A partir de aquí definíamos dos operaciones, que era una suma y un producto por escalar. Y pedíamos varias cosas. ¿Sí? Entonces, lo primero que pedíamos es que la suma y el producto sean cerrados. Voy a cortar la lista, o sea, voy a poner este, las propiedades uniendo numeritos, no voy a listar las 11, porque pues no tenemos tanto tiempo para dar un repaso de todo lo que hemos visto. También pedíamos que la suma y el producto sean asociativos, de igual manera, pues que la suma y el producto sean conmutativos. Sabemos que tenemos la existencia del neutro aditivo. También tenemos la existencia del inverso aditivo. Tenemos la existencia del neutro multiplicativo. Y por último tenemos que se distribuye, ¿no? Tenemos la distributividad. Recuerden que aquí son dos, ¿no? Entonces, todo esto era lo que necesitábamos para un espacio vectorial. eh, pues que se cumplan todas estas propiedades. A su parte, también vimos que tenemos la ley de cancelación, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Entonces, eso fue de lo primero que estuvimos viendo en clase. Y después de esto, empezamos a hablar de subespacios vectoriales. Entonces, ¿puedo borrar la mitad, aunque sea?
Entonces, después de ver espacios vectoriales, vimos subespacios vectoriales. Entonces, vimos, sub- vimos los subespacios vectoriales. ¿Y qué eran los subespacios vectoriales? Nuestra definición. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Creo que no. Entonces, continuemos. Habíamos dicho que para nuestros subespacios vectoriales tomábamos AW subconjunto de BK, pues espacio vectorial, y bastaba ver tres cosas. ¿Cuáles eran? El cero está en el subespacio vectorial. En el subespacio, perdón. Entonces, lo primero que pedíamos es que no fuera vacío, ¿no? Que el cero estuviera en W. Lo segundo que pedíamos es que la suma fuera cerrada, hablando respecto a las restricciones, es decir, que si X y Y están en W, pues X más Y también va a estar en W. Y de igual manera, pues que si X está en W, pues tenemos que alfa, ay, X está también en W, ¿no? Pedimos que nuestras dos operaciones restringidas a W también sean cerradas. Y a partir de aquí definimos bueno, tres, en sí definimos dos subespacios vectoriales que fueron de nuestro interés. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron? No, no, no son subespacios como tal, así de R2, R3, sino respecto a, arbitrariamente definimos dos subespacios que nos interesaba. ¿No? El primero fue, pues, la intersección. Entonces tomábamos W1 intersección W2, que es el espacio de la intersección, y luego construimos la suma, ¿no? Fueron los dos subespacios que estuvimos trabajando, y a partir de aquí dimos la definición de nuestra suma directa. Entonces, con nuestra suma directa, pues mencionamos que W1 más W2 es suma directa de B. Si solo sí, pues teníamos que la intersección era únicamente el espacio trivial y pues que la suma fuera todo nuestro espacio. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, esto fue lo que estuvimos trabajando con subespacios. Solamente hicimos pruebas eh, probamos algunas cosas de subespacios, dimos algunos ejemplos, también construimos algunos ejemplos de la intersección, de la suma, también hicimos ejemplos de la suma directa, y a partir de ahí nos arrancamos con lo que fue conjuntos generadores. Entonces,
Después de eso vimos a nuestros conjuntos generadores y las nuestros linealmente independientes, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos hecho? Pues tomábamos, vamos a ponerlo por definición, lo que hicimos fue tomábamos eh, S, un subconjunto de BK espacio vectorial, y decíamos que pues el generado por S, bueno, primero definíamos una combinación lineal, ¿no? Entonces, para la combinación lineal, lo que hacíamos es que colocábamos a B como la suma de los escalares multiplicando por los elementos de S. Tenemos que alfa 1 por B1 más alfa n con Bn, donde alfa i era el elemento de nuestro campo y Bi estaba en S. Entonces primero definíamos a nuestra combinación lineal y a partir de ahí lo que hacíamos era denotar el conjunto de todas las combinaciones lineales. Entonces decíamos que el generado por S iba a ser todos aquellos vectores en nuestro espacio vectorial, tal que B es igual a alfa 1 B1 más hasta alfa NBN, pues con alfa i en nuestro campo y B i en S. ¿No? Definíamos a nuestro conjunto, lo que le llamamos el generado, como el conjunto de todas nuestras combinaciones lineales. Y habíamos dicho que pues el generado del vacío iba a ser únicamente el vector cero por conveniencia, ¿no? Y ahí viene algo muy importante, ya que de los teoremas que se estuvieron probando en clase, fue, de los teoremas que vimos, fue que el generado de S es subespacio de BK, ¿no? Fue de las primeras cosas que se ve. El generado siempre va a ser un subespacio vectorial. Y habíamos mencionado también que S genera a BK, si solo si, pues el generado es igual a BK. ¿No? O sea, justamente nuestra definición nos decía que si el conjunto de todas las combinaciones lineales de S es igual a todo nuestro espacio vectorial, pues S genera a nuestro espacio vectorial. Y como una observación bastante interesante, es que el generado de S es el menor eh, subespacio vectorial que contienen los elementos de S. Entonces, es a lo que le llaman que es el contención menor. Entonces, el generado de S es el subespacio más pequeño
que contiene S. Esto quiere decir que si existe W tal que S está contenido en W, pues sucede que el generado de S está contenido en W también. ¿Sí? No va a haber un subespacio más pequeño que tenga todos los elementos de S y que a la vez el generado o que ese subespacio se quede contenido en el generado. Eso no va a pasar. Siempre el generado va a ser el más pequeño. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, justamente después de definir o estar trabajando con nuestros conjuntos generadores, hablamos de nuestros conjuntos linealmente independientes. ¿Y qué hacíamos? Pues de nuevo, tomábamos, vamos a llamarle, pues también ese, ¿por qué no? Ese subconjunto de BK. Acuérdense que hay una diferencia entre ser subconjunto y ser subespacio. Entonces tomamos, no, no vamos a ver nada sobre eso. De hecho, no puedes tener una base que sea maximal o que sea minimal porque todas las bases de un espacio vectorial tienen que tener la misma cardinalidad. Entonces todas las bases tienen la misma cardinalidad y habría un problema si hubiera una con elementos mínimos y una con elementos máximos. Entonces no estoy seguro si lo viste respecto a espacios vectoriales, pero si no, no podemos hablar de minimalidad o de maximalidad respecto a las bases. Podemos hablar respecto a las cardinalidades sobre los conjuntos linealmente independientes y los generadores con las bases, pero eso lo vamos a ver después de que mencionemos ahorita bases. Entonces, tenemos nuestro subespacio y pues decimos que ese es nuestro conjunto linealmente independiente y pues para toda combinación lineal del cero, es decir, si para todo A1, B1 más hasta AN, BN igual a cero, se tiene que, pues, que para todo ahí es igual a cero, ¿no? Entonces, para que un conjunto sea linealmente independiente, acuérdense que lo que tenemos que hacer es que damos una combinación lineal del cero y justamente queremos ver que la única forma de generar al cero con nuestro subconjunto es que todos los escalares sean cero. ¿Sí? De caso contrario de que todos sean cero, podemos despejar y podemos dar una combinación lineal de un vector en términos de los demás y pues ahí ya tenemos problemas, ¿no? Justamente lo que nos dice que un conjunto sea linealmente independiente es que si tú tomas cualquier elemento de ese subconjunto, no lo puedes generar con los restantes, ¿no? Eso también es una forma de ver que un conjunto sea linealmente independiente o no. Y pues que un conjunto sea linealmente dependiente, pues es que no sea linealmente independiente. Es decir, que justamente existe algún vector en nuestro conjunto o nuestro subconjunto, de forma que si nosotros lo quitamos, podemos generarlo con los vectores restantes. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, respecto a los teoremas importantes que podemos pensar en los conjuntos linealmente independientes, vamos a subir un poco más. Podemos pensar que si tenemos
S1 subconjunto de S2 y todo este subconjunto de un espacio vectorial con S2 linealmente independiente, pues vamos a tener forzosamente que S1 va a tener que ser linealmente independiente, ¿no? Cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente va a seguir siendo linealmente independiente. De igual manera, tenemos S1 contenido en S2, contenido en nuestro espacio vectorial, con S1 linealmente dependiente. Vamos a poder concluir que S2 va a tener que ser linealmente dependiente. Entonces, fíjense que para la eh, linealidad respecto bueno, a la independencia lineal o a la dependencia lineal, si nosotros tomamos un conjunto linealmente independiente, cualquier subconjunto de él va a ser linealmente independiente. Pero si nosotros tomamos un conjunto linealmente dependiente, cualquier conjunto que lo contenga va a seguir siendo linealmente dependiente. No podemos afirmarlo de una forma contraria. Es decir, que si nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente, no nos va a asegurar que cualquier conjunto que lo contenga sea linealmente independiente. De igual manera, si nosotros tomamos un conjunto linealmente dependiente, no podemos asegurar que cualquier subconjunto de ese conjunto sea linealmente dependiente. Eso es muy importante. No podemos cambiar aquí LI por LD porque no nos va a funcionar. Podemos tomar un subconjunto de un linealmente dependiente que sea linealmente independiente. De igual manera, podemos, a partir de un conjunto linealmente independiente, construir un conjunto más grande que lo contenga que ya no sea linealmente independiente. Entonces, esos dos casos son falsos, pero estos dos son los que nos importan, que son verdaderos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es muy importante a la hora de que quieran construir conjuntos, ya sea LI o LD. Sí, estos teoremas son fundamentales para la construcción. Ahora sí, eh, después de esto vimos la definición, una de las definiciones más importantes del curso. ¿Cuál es? Bases, ¿no? Exactamente, ¿no? Después de ver estos dos conjuntos, lo que hicimos fue definir nuestras bases de nuestros espacios vectoriales. Entonces, teníamos pues BK, espacio vectorial, y beta, subconjunto de BK, ¿no? Entonces decíamos que beta es, y sí lo voy a poner con naranja porque es muy importante, base de BK, sí. ¿Qué pedimos? Que beta sea linealmente independiente. ¿Y qué más? A que genera todo el espacio vectorial. ¿No? Necesitamos estas dos cosas forzosamente, que nuestro conjunto sea linealmente independiente y que su generado sea todo nuestro espacio vectorial. Entonces, para probar esto, acuérdense que usualmente se hace por una... Primero probamos, prueban que beta es LI, ¿sí? Y después, acuérdense que está implícita una doble contención. Pero recuerden que esta contención es trivial, ya que pues el generado de beta siempre va a ser subespacio de BK. Entonces, la interesante es la de regreso y lo que hacíamos era CAB en BK
y tratábamos de ponerlo como combinación lineal de beta, ¿no? Y entonces colocábamos a los escalares de nuestra combinación lineal en términos de las entradas de beca. Y ya haciendo eso, veíamos que esto se cumplía y veíamos que era base, ¿sí? Entonces, para que lo tengan bien súper en mente, ya que este es nuestro, de las definiciones más importantes que tenemos del curso. Y algo también, así, observaciones mega importantes respecto a esto, es que las bases no son únicas, ¿no? Tenemos una infinidad de bases para cada espacio vectorial. Entonces, eso es súper importante, nuestras bases no son únicas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, entre nuestros teoremas importantes de la teoría de bases, el primero, tenemos que si el generado de S es igual a BK, existe S' subconjunto de S, tal que S es base. S' es base. Es decir, que si nosotros tenemos un conjunto generador de BK, siempre podemos tomar un subconjunto que sea linealmente independiente y que el generado siga siendo el mismo. De esa forma, vemos que es base. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, después de esto tenemos nuestro teorema del reemplazo. Ese también es muy importante, ¿no? Y básicamente nuestro teorema del reemplazo dice eh, que dado un espacio vectorial que está generado por un subconjunto, entonces tenemos que el generado de S es igual a nuestro espacio vectorial, donde la cardinalidad de S es igual a n, y tenemos a T, también subconjunto de nuestro espacio vectorial, con la cardinalidad de T igual a m, donde T es linealmente independiente. Pues básicamente lo que te dice es que puedes reemplazar una parte de nuestro conjunto generador, es decir, que va a existir R subconjunto de S, tal que el generado de R unión T va a seguir siendo nuestro espacio vectorial. Entonces, literal, como te dice, bueno, aquí lo que nos falta explicar es que la cardinalidad de R va a ser igual a n menos m. ¿Qué te dice? Tienes un conjunto generador una cierta cantidad de elementos. Y también tienes un conjunto linealmente independiente también con una cierta cantidad de elementos. Obviamente necesitamos pedir que m sea menor o igual que n. Y básicamente, ¿qué te dice? Que tú puedes reemplazar a una
cierta cantidad de elementos de nuestro generador por nuestro conjunto linealmente independiente y basta con que le vayas agregando vectores de, de ese, ¿no? Básicamente es la idea de nuestra completación de una base, ¿sí? O sea, te dice que dado un conjunto linealmente independiente y uno que lo genera, le puedes ir agregando vectores de una forma muy particular. Entonces de ahí nace la idea de la completación de las bases. Entonces acuérdense que para completar bases, completar bases, tomamos un conjunto linealmente independiente y le vamos agregando vectores, tal que pues ese que tomamos LI siga siendo LI y pues que el generado de ese unión nuestros nuevos vectores sea igual a nuestro espacio vectorial. Básicamente es lo que te dice, ¿no? O sea, de este teorema, que es nuestro teorema del reemplazo, te dice, pues fíjate que de los vectores que vamos a ocupar van a ser de un conjunto que ya sabemos que genera todo el espacio y se los vamos a ir agregando a ese, que en este caso aquí abajo esté, se los vamos a ir agregando de forma que el generado se mantenga igual, pero aparte le vamos a pedir que al momento de estar uniendo estos vectores se mantenga linealmente independiente y de esa forma vamos a construir una base de nuestro espacio vectorial a partir de qué? De un conjunto linealmente independiente y de uno que ya genera, que no necesariamente son iguales. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y ya de ahí venimos con nuestro super teorema y lo pongo en mayúsculas porque es nuestro teorema más importante de todo el curso. ¿Y cuál es nuestro teorema más importante de todo el curso? ¿Siguen ahí? Yo creo que ya no están ahí, pero pues de todos modos nuestro teorema más importante de todo el curso es, y también va con mayúsculas, todo espacio vectorial, ahí, dije con mayúsculas, tiene base, ¿no? Eso es súper importante. Todos los espacios vectoriales tienen base, no importa si sean finitos o sean infinitos. Y a partir de ahí, pues ya podemos hablar de las dimensiones de los espacios vectoriales, ya que aseguramos que todos tienen base, pues ya podemos hablar. Según yo, sí, ya tuvieron que haberlo demostrado. Entonces, a partir de que ya sabemos que todos los espacios vectoriales tienen base, pues dada beta base de BK, tenemos que la dimensión de nuestro BK va a ser igual a la cardinalidad de beta. ¿Sí? Y entre nuestros teoremas importantes de esto, pues la primera es que si beta y gamma son bases, ¿qué pasa? Pues la cardinalidad de beta
va a tener que ser igual a la cardinalidad de Gauss. ¿Sí? Todas las bases tienen la misma cardinalidad, eso es súper importante. ¿Puedo borrar esta parte de aquí arriba? Sí, Y a partir de las dimensiones tenemos cosas bien interesantes, ¿no? Porque manteniendo esta parte de nuestros teoremas, es que eh, si tenemos ese conjunto linealmente independiente, tal que la cardinalidad de S es igual a n y la dimensión de BK es igual a n, entonces podemos afirmar que S es base. Es decir, basta con que tengamos un conjunto linealmente independiente con tantos elementos como la dimensión para afirmar que eso es linealmente independiente, y esto tiene su análogo con un generador. Entonces, si el generado de S, más bien si S, más bien si el generado de S es igual a BK con la cardinalidad de S igual a n y la dimensión de nuestro BK igual a n, también podemos afirmar que S es base. ¿Sí? Tenemos su análogo. Es decir, siempre que tengamos un conjunto con la misma cardinalidad de elementos que la dimensión del espacio, entonces basta con que sea linealmente independiente o con que genere para que nos dé la que nos falta para obtener una base. Y a partir de ahí vamos a tener dos desigualdades importantes. Nuestra primera desigualdad es que si tenemos ese conjunto linealmente independiente y beta base, pues la cardinalidad de S va a ser menor o igual que la cardinalidad de beta. Y de igual manera, pues si tenemos S generador y beta base, pues tenemos que la cardinalidad de beta va a ser menor o igual que la cardinalidad de S. Entonces, cualquier conjunto linealmente independiente va a tener a lo más tantos elementos como la base, y cualquier conjunto generador va a tener al menos tantos elementos como la base. Entonces, de aquí nos dice algo muy importante, ya que una base es un conjunto maximal linealmente independiente y minimal generador. Tal vez a eso te referías, Cristian. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos tener una base que tenga más elementos linealmente independientes que la dimensión, y que no podemos tener un conjunto generador del espacio que tenga menos elementos que la dimensión del espacio. Esto es súper importante. Entonces, eh, justamente nuestra base es nuestro conjunto más grande linealmente independiente posible, y nuestra base es el conjunto más pequeño que genera nuestro espacio vectorial. Y acuérdense que la dimensión es monótona. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos W subespacio de BK, la dimensión de W va a ser menor o igual que la dimensión de nuestro espacio vectorial.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todo queda claro? Entonces, básicamente esto es todo lo que hemos visto durante este, no sé, mes y medio de clases y considero que pues, es un buen resumen respecto a todo lo que hemos hecho, ¿no? O sea, tratamos de englobar todas las propiedades más importantes posibles, ya que pues, no podemos meter todo lo que hemos visto porque nos llevaríamos 3, 4 horas en nuestro resumen, pero a grandes rasgos es lo más importante que hemos visto.